Este capítulo lo podríamos titular Lectura, Meditación, Plegaria y Contemplación. Pues habla acerca de la oración de la escala claustral del Guigo II, el Cartujo. Ya estamos en la Edad Media, en el siglo XII. Después de San Benito, en el siglo VI, pues dimos un salto grande hasta el siglo XI con San Bernardo. En el medio, pues ciertamente que hay movimientos de espiritualidad donde se sostiene el cristianismo en la escuela benedictina, que irradia y crece en Francia, Inglaterra, Irlanda, mientras que en el inicio había florecido en toda Palestina y en el norte de África, como por ejemplo con San Agustín, pues después quedó perdido considerablemente el cristianismo por las invasiones de los musulmanes, aunque, desde luego, quedan comunidades más pequeñitas que ya a partir de Carlomagno, que es aproximadamente en el año 800, pues el cristianismo se concentra en un espacio más amplio en gran parte de Europa. Bueno, pues esto lo vemos solo para tener presente un poquito lo que fue del cristianismo, ¿no? De que hubo muchos movimientos, desde los padres del desierto y de la iglesia, la regla de los monjes, la época patrística, bueno, hasta llegar a la Edad Media. La regla de San Benito va a influir fuertemente porque ella prevé que el monje dedique tiempo a las cosas de Dios, es decir, a la meditación, en tener ese espacio para Dios. Y una forma de tenerlo pues era la lectura del Salterio, que son los salmos. Es una actividad que hacía Jesús con sus discípulos. Todos los evangelistas llegan a escribirlo. Por ejemplo, en la Biblia latinoamericana, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, capítulo 30, dice, después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. San Marcos 14:26 dice himnos. San Lucas 22:39 solo dice que salió y se dirigió al Monte de los Olivos, pero no narra de dónde salió ni lo que estaban haciendo. Eso lo sabemos por los otros evangelistas. Pero la narración de Juan, en el capítulo 18:1 dice, dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. Pero antes, a partir del capítulo 15 de San Juan, pues ahí podemos encontrar una larga cátedra de Jesús a sus discípulos que se va a extender hasta el capítulo 17. En este capítulo 17 es donde después comienza Jesús a orar al Padre. Y esto es interesante decirlo, es importante porque podemos comparar la forma de orar de Guigo el Cartujo II porque no es muy diferente a la de Jesús. Pues Jesús después de leer los salmos, según los otros evangelistas, hace una larga meditación o reflexión, que es lo que los santos llaman oración mental, y luego viene la plegaria, y luego la contemplación que le llega en el huerto, en la transfiguración. Pero bueno, esto nos va a quedar más claro cuando termine este capítulo. Bueno, entonces, según narra San Benito, los padres del desierto pues eran capaces de leer los 150 salmos en un solo día, pero ya con el paso del tiempo pues los leían en una semana. Ahora nos hemos hecho tan débiles que lo hacemos hasta en 4 semanas porque no nos da para leer. Bueno, pues estos salmos rezados van a ser la fuente de meditación y oración de los monjes, pero algunos que no tenían la capacidad de leer el salterio, pues queriendo imitar a los monjes, se unían a ellos en sus oraciones al salir el sol, a media mañana, a media tarde, al ponerse el sol y antes de acostarse. Había muchas posibilidades de oración, pero básicamente los que no podían unirse a los salterios, pues se concentraban en recitar Padres Nuestros, Aves Marías y Glorias en lugar de los salmos. Y esto es lo que va a terminar siendo el rosario, aunque ya luego también este pues ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Pero bueno, volviendo a la regla de San Benito, que prevé momentos de recitación de los salmos y también un momento para la lección divina o meditación de un texto, tanto de la Sagrada Escritura o de lo que nos han transmitido los padres de la Iglesia,
pues San Benito se refiere a ellos. Y así básicamente el sostén de la vida espiritual de esta gran familia benedictina está concentrada en estos momentos de recitación de los salmos y meditación de esta lectura. San Benito no nos dejó un tratado sobre cómo era esta lectura o meditación, la profundidad, pero ya al entrar a la Edad Media, pues nos vamos a encontrar estos tratados de lo que es la vida cristiana, ¿no? Como el que vimos de San Bernardo, por ejemplo. Ya en el siglo XII, donde aparecen estos tratados más didácticos, pues se analiza palabra por palabra lo que es la oración. Aquí vamos a entrar a Francia, donde el movimiento de Cluny, de los monjes negros, por el hábito negro, pues ha florecido más y ha tenido ramificaciones como los cistercienses y los atenses. Entre este gran jardín del monacato aparece otra figura, aunque con pocos escritos, San Bruno, el cartujo. Él fue el fundador de los cartujos. Él no es estrictamente benedictino, pero tiene gran inspiración en San Benito y se llama el cartujo por Cartuja en Francia. Los más famosos de los cartujos, lo más famoso, perdón, de los cartujos es su silencio y soledad. Sus monasterios pues son grandes escuelas de místicos y de entre todos estos hijos de San Bruno hay algunos que se destacaron y pues ellos nos dejaron herencia sobre la oración. En primer lugar, pues está el prior de la Gran Cartuja, que es Guigo I. En uno de sus escritos hay un rengloncito que dice, he aquí las obras de la devoción hacia Dios, la contemplación, la plegaria, la meditación, la lectura, la salmodia y el cumplimiento de los santos misterios. Que bueno, esto se entiende por la Eucaristía. A la misa se le ha llamado los misterios. Dicen los padres en la misa, nos disponemos para celebrar estos santos misterios. Y el fin de estas obras pues es conocer y amar a Dios. Entonces estos autores pues no perdían de vista que la finalidad de los ejercicios espirituales, estas obras, pues son la unión con Dios. Lo cierto es que ellos van insistiendo en que sin estas acciones, pues es prácticamente imposible llegar a esa unión con Dios plenamente. Pasado el tiempo, pues ya aparece una figura en la que nosotros nos vamos a concentrar que influye mucho en la historia de la espiritualidad y es Guigo II. Él escribió una obra llamada La Escala Claustral, o sea, se refiere al claustro y la escala, que viene de escalera, para subir a Dios. Guigo el Cartujo, en el siglo XII, que es en el año 1150 más o menos, en una obra muy pequeña, ofrece un tratadito sobre la oración. Él no piensa que la oración es lo único que hace el monje. El resumen o las indicaciones didácticas que él ofrece son de gran interés porque influyó mucho en la historia de la espiritualidad. De hecho, pasa por San Juan de la Cruz, que lo cita, llega hasta San Francisco de Sales, y así pues estos santos se lo van encontrando. No es que Higo II se haya puesto a encontrar el hilo rojo, sino pues él simplemente se puso a ordenar con más profundidad y claridad, a organizar como en escalas, y fue lo que heredó de la tradición monástica, que está atrás de los padres del desierto. Él escribe a la letra. Un día, durante el trabajo manual, mientras yo pensaba en los ejercicios del hombre espiritual, he aquí que percibí repentinamente 4 grados: la lectura, la meditación, la plegaria y la contemplación. Esta es la escala de los enclaustrados que les hace subir de la tierra al cielo. Y él va explicando cada uno de estos puntos que pues no dejan de tener un valor actual en su forma de plantearlo porque es una manera clásica y sencilla de captar
lo que es y ha sido en general la práctica de estos ejercicios del hombre espiritual, lo que es la aplicación del alma a las cosas divinas, a las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo se aplica el alma a considerar las cosas divinas? Las palabras contemplación y meditación son términos que nosotros conocemos como la oración. Algunos distinguen la oración de contemplación. Por ejemplo, Francisco de Osuna es el inmediato antecesor de San Juan de la Cruz. Él habla de teología mística. Entonces las palabras a veces pueden oscilar según la época y el autor, pero aquí lo que Guigo el Cartujo nos reporta, pues sigue manteniéndose a lo largo de la tradición de la espiritualidad cristiana. Y lo importante aquí es captar a qué se refiere con cada uno de estos puntos. A pesar de que forman como una escalera en orden, son unidas, ¿no? Van una detrás de otro. Él escribe, la lectura es la aplicación del espíritu a las sagradas escrituras. Entonces nosotros nos podemos preguntar, ¿qué significa aplicar el espíritu a las sagradas escrituras? Bueno, pues es, según él, leer con atención o escuchar con atención, escuchar con el corazón y mente. Esto ha sido siempre así. En la iglesia la palabra se escucha, ¿no? Alguien la lee y los demás la escuchan. Aplicar el espíritu entonces es poner atención. La meditación es la investigación cuidadosa de una verdad escondida. Después de leer la palabra, pues el segundo paso sería la meditación, ¿no? Donde vamos a investigar cuidadosamente la verdad escondida. Y obviamente con ayuda de la razón. Hay que echarle cabeza. Hay que utilizar el cerebro. Hacer sinapsis. Eso es meditación cristiana, ¿no? A diferencia de las meditaciones guiadas, que no es que estén mal, ¿verdad? Pero pues las cristianas, uno hace sinapsis. Dice Guigo a la letra, la plegaria es la devota aplicación del corazón hacia Dios para ahuyentar el mal y obtener el bien, que sería el tercer paso, la plegaria. Así lo escribe él. La plegaria es la devota aplicación del corazón hacia Dios para ahuyentar el mal y obtener el bien. Entonces, la aplicación del corazón hacia Dios es más como un movimiento de la voluntad. Entonces, si la meditación es más un movimiento de la razón, la plegaria es más un movimiento del corazón, de la voluntad. Y por último, su última escala dice, la contemplación es la elevación hacia Dios del alma, que es arrebatada por el paladeo de los gozos eternos. Es algo que resulta gozoso. Guigo, el Cartujo II, piensa que todo esto lo encontramos ya expresado en las Sagradas Escrituras y que es el mismo Señor que nos ha invitado a vivir de esta manera. Por eso sí sería bueno que volviéramos a leer desde Juan 15 para que viéramos que pues aquí aparece en estos 4 pasos la forma de orar de Jesús según Guigo el Cartujo, aunque él no lo menciona ni lo dice, ¿no? Esto es algo mío que medité, pero bueno, en un siguiente punto Guigo trata de expresar la lógica, ¿no? Y como ensamblar estas 4 escalas de cómo están engarzados estos pasos, ¿no? Describiendo unos escalones como dinámicos. Él escribe, la vida bienaventurada, que es lo que todos queremos, la lectura la busca, la meditación la encuentra, la plegaria la pide y la contemplación lo saborea. Esto también es la palabra misma del Salvador. Dice, busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Entonces llegó el Cartujo en su meditación profunda, concluye que buscas leyendo, encuentras meditando, llamas rogando en la plegaria y entras contemplando.
Obviamente es una interpretación de Guigo alegórica. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Entonces, bueno, buscas leyendo, encuentras meditando, llamas suplicando con la plegaria y entras contemplando. Luego, para ilustrar todavía más estos 4 escalones, Guigo lo compara con lo que es la alimentación natural corporal. Esto es algo así como alimentar el alma también. La lectura lleva el alimento a la boca, de tal manera que el texto es el pan de la palabra. Las palabras del Salvador son alimento para nuestra alma. Luego, la meditación lo mastica, ¿no? Lo macera, lo molcajetea, le saca jugo, le saca el sabor. Luego, la plegaria pues va separando los nutrientes, va separando el sabor y bueno, ya la contemplación pues es el sabor mismo, ¿no? El disfrute mismo, que da gozo y entonces rehace la contemplación. Es el disfrute de Dios, el gusto, ¿no? Y entonces fortalece y restituye las fuerzas, todos estos nutrientes. Él está comparando este ejercicio espiritual a una auténtica alimentación para nuestra alma. Muchas veces en la escritura, Jesús al hablar de la palabra o de lo que es el misterio del Evangelio, él mismo se compara con un alimento. El alimento de Jesús, dice él, es hacer la voluntad de su Padre. O dice, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Es una lectura tradicional el comparar la palabra de Dios con un alimento. Luego enseña con un ejemplo práctico cómo se hace oración y pone un ejemplo en este texto. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces uno se sorprende cuando va leyendo el texto de Guigo, el dominio que tiene de la Sagrada Escritura. Después de haberla escuchado con atención, viene la meditación. Y en esta meditación, donde uno aplica la razón, pues uno está escudriñando la expresión limpieza de corazón, tratando de entender qué significa esto. Y entonces para desgranarlo, va echando mano de muchos textos de la Sagrada Escritura, donde se habla de la pureza del corazón. Entonces no hay que extrañarse tanto del dominio que tienen estos padres, considerando que la salmodia la saben casi de memoria y la van meditando. Obviamente que meditando durante todos los días, después de un año, por ejemplo, pues ya han sacado mucho jugo, les vienen las palabras de memoria y entonces les hace eco en cada circunstancia de su vida. Y además hay otros momentos donde constantemente escuchan también el texto sagrado, en el desayuno, en la comida, en la cena y bueno, constantemente. En las mismas lecturas actuales, pues siempre hay como un fragmento de la Sagrada Escritura que aparece, como por ejemplo en los laudes, las vísperas, y pues ya después de un tiempo de estarlos leyendo, pues estos pasajes de la Escritura nos vienen automáticamente. Y bueno, aparte ellos ponían atención y buscaban ese sabor. Bueno, pues efectivamente, poniendo este ejemplo de buscar en la escritura la limpieza del corazón, entonces se va encontrando lo que esto realmente significa, ¿no? ¿Qué es limpieza de corazón? ¿Cómo se consigue? Y entonces él así va escudriñando los rincones ocultos en la palabra sagrada. Hoy en día uno puede hacerlo con mayor facilidad que ellos porque con la tecnología pues nosotros podemos investigar en cualquier buscador de internet. Aparecen también ahí luego todos los paralelos donde aparece la expresión limpieza o pureza. Guigo el Cartujo evidentemente está más familiarizado, desde Abraham o Noé, que tienen pureza de corazón. Y es justo por eso, por esta pureza, que pueden ver a Dios. Abraham de hecho es declarado justo, santo, es agradable a Dios y entonces puede tener ese contacto en la encina de Manré y puede ver a Dios, según las escrituras. Y luego también está Moisés, que es el hombre más humilde de toda la tierra, ¿no? Viene el número 12:3. Por eso Dios habla con él cara a cara
Y cuando Aarón y María han murmurado contra él, Dios les dice, hey, este es el hombre más humilde en la tierra, ¿por qué murmuran contra él? Yo hablo con él cara a cara, ¿no? Bueno, pues así Gigo va escudriñando cada pasaje de las escrituras, ¿no? ¿En qué consiste esta limpieza de corazón? Pues él va sacando que principalmente en la humildad, en la obediencia. El rey David es también un ejemplo de pureza de corazón porque es el elegido de Dios al principio, porque camina en su presencia. Y así hay muchos ejemplos más. Entonces Gigo pues va escudriñando y después añade a la letra, como se dilata bajo el yunque de la meditación la pequeña masa de metal, o sea, es decir, como un pedazo de metal que se aplasta y se va expandiendo, como esta bola de masa que se aplasta y se hace más grande, pues así un texto tan cortito le va sacando más y más enseñanza, más alimento y entonces ya queda una cosa grande. Escribe a la letra. Deseos ardientes inflaman el alma. ¿Qué hará la pobre alma ardiendo en el deseo de esta pureza que no puede alcanzar? Cuanto más la busca, más sedienta está de ella. Cuanto más piensa en ella, más sufre de no poderla poseer, porque la meditación excita el deseo de esta inocencia sin poder empaparse de ella. En todas las lecturas, Guigo piensa que la contemplación de las cosas divinas nos hace desearlas y querer alcanzar esos bienes y alcanzar esa condición que nos hace querer vivir de esta manera. Bueno, continúa la lectura, pero no serán ni la lectura ni la meditación lo que nos harán saborear su dulzura. Es menester que les sea dado de lo alto, y por eso es necesario orar, pedir a Dios lo que hemos visto o previsto en la meditación. Bueno, pues este conocimiento profundo, dice Gigo, es tal cual el que aparece en la Sagrada Escritura. Cuando se habla de que el hombre conoce a Dios, y conocer a Dios no significa mirar su foto o leer por encimita la Sagrada Escritura, sino vivir de acuerdo a como Dios nos ha enseñado por medio de esta palabra, por medio de las Sagradas Escrituras. Este es el verdadero conocimiento de Dios. La palabra griega es gnosis, conocimiento. San Pablo la va a utilizar muchas veces, pero hablar del conocimiento íntimo de Dios. O por ejemplo, es la palabra que está en la expresión de Jesús en el Evangelio de Mateo. Dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel al que el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, este verdadero conocimiento de Dios es el que vive según Dios, implica una transformación y una conversión en el alma. Y entonces esto no se alcanza ni por la lectura ni por la meditación. Solamente es menester, dice Gigo, la ayuda de Dios, el auxilio divino. Y de ahí la importancia de la plegaria, de orar, de pedir. Es necesaria esta plegaria para obtener esta visión de Dios. Él pone el ejemplo de la pureza del corazón. Esa oración es auténticamente un fervor, ya sea con palabras o sin palabras, pero es fervor. Es más como un movimiento del corazón. Es un querer, un deseo. El alma conforme va comprendiendo, pues va deseando. Este conocimiento deseado de Dios es identificarse con Dios. Digo, continúa la letra. Esta tan dulce experiencia no nos alcanzará jamás por las propias fuerzas. Entonces se humilla y se refugia en la plegaria diciendo, Señor, a quien solo los corazones puros pueden ver, yo te he buscado por la lectura y la meditación. Por ellas he buscado la verdadera pureza, a fin de llegar a ser capaz de conoceros apenas un poquito. Esta es la plegaria de Gigo. Por ejemplo, el libro de Daniel
recoge una expresión similar que va a ser muy querida por los autores, que después de haber leído un pasaje del profeta Jeremías y suplica para que pueda comprender, entonces Dios le manda al ángel Gabriel para que pueda comprender. Viene en Daniel 9. Para entender es necesaria la súplica. Forma parte de los ejercicios de la vida del hombre espiritual. Dice Guigo, mucho tiempo he meditado en mi corazón y en mi meditación se ha encendido un fuego, un deseo de conocerte siempre más. Cuando me partes el pan de la escritura, yo ya te conozco, pero mientras más te conozco, más quiero conocerte, no solamente en la teoría, sino en la experiencia de la realidad. Y este don, Señor, yo lo imploro, no por mis merecimientos, sino por tu misericordia a mi alma angustiada. Dios, dale las arras de la herencia prometida, al menos una gota de celestial rocío para apartar mi sed, porque ardo de amor, Señor. Esta es la oración, ¿no? Son las palabras con las que Guigo expresa sus plegarias, su deseo de alcanzar esta pureza del corazón. Todos los textos de los místicos pues expresan con vigor. Insisten que la Sagrada Escritura es una auténtica escuela de oración. Y ahí es donde aprendemos a orar, de manera privilegiada en la salmodia. Si nos dejamos instruir o seducir por la Sagrada Escritura, nuestra oración va a ser genuina, agradable a Dios, como la que hacía Jesús, que oraba con los salmos. Pero es sobre todo una oración recta donde no nos dejamos llevar por nuestros instintos, sino que ahí somos enseñados sobre cómo orar. Y entonces así están convencidos estos autores de que el hombre que se lanza equivocadamente a la oración, desprovisto de esta palabra de Dios, pues entonces se lanza una oración en la cual lo que persigue no es la unión con Dios, sino sus propios deseos, sus propios instintos. Ese es el hombre carnal, que no ha aprendido a orar porque ora según la carne, según su razonamiento y sus deseos, según lo que a él le parece bueno y conveniente. En cambio, la escritura va a purificar esa oración, haciendo pedir lo que conviene, que son las verdades eternas. Según Guigo, dice que después de la plegaria, si es escuchada por la misericordia de Dios, entonces vendrá el momento de la contemplación que baja del cielo, como el rocío. Escribe, con tales palabras, el alma se inflama en deseo y llama al esposo. Esta comparación de Jesús con el esposo es clásico, porque él mismo lo pone y el Apocalipsis lo trae y luego se reproduce en la lectura espiritual. Dice, inmediatamente el esposo interrumpe esta plegaria. Viene al alma ávida, penetra en ella, la impregna de perfumes preciosos, la sacia, la riega, la hace olvidar la tierra, la separa de todo. Maravillosamente la fortifica, la vivifica y la embriaga. Y en esta contemplación sublime, el hombre llega a ser todo espíritu. Nosotros, por ejemplo, vimos que San Bernardo dice que la unión con Dios se da raramente, alguna vez, como un relámpago. Y igual Cartujo, pues no pretende establecer una cosa automática y que suceda en todos los casos, sino que al final, pues estas 4 escalas tratan de llevar a la unión con Dios y al fervor de la plegaria. Seguiría entonces la misericordia o la bondad de Dios, la que va a suscitar este encuentro de la contemplación. Enseguida Guigo dedica unos pasajes para mostrar cuándo sucede esto, cuáles son los signos o señales de la venida del Espíritu Santo al alma, pero pone en evidencia que a veces el esposo se queda ausente. Esta es como la escala perfecta, pero pues no siempre se llega al último peldaño. San Juan de la Cruz se va a cuidar mucho, a pesar de que él cita mucho a Guigo el Cartujo, él hace notar que hay momentos en que la contemplación no llega, pero hay que perseverar en la lectura, la meditación
y la plegaria o súplica. Estos 3 pasos pues están en nuestras manos, es decir, leer, es escuchar la lectura, aplicar la razón, que sería la meditación, la oración mental, y luego la plegaria, ¿no? Pedir lo que hemos descubierto que necesitamos en la oración para llegar a Dios y pues entonces esperar en la divina bondad. Finalmente, hacia el texto al término de su texto, Guigo recapitula pues todas estas cosas y él ofrece como pinceladas que nos dan luces sobre estas escaleras. Acuérdense, lectura, meditación, plegaria y contemplación van unidas, tan estrechamente unidas que sin las primeras no se puede pasar a las últimas, según Guigo, ¿no? Están fuertemente encadenadas la una a la otra, que se prestan mutuamente un socorro tan necesario. Las primeras no sirven de nada sin las últimas. Rara vez o jamás se llega a las siguientes. Habrá excepciones, pero, pero rara vez o jamás se llega a las siguientes sin haber pasado por las precedentes. O sea, que el que quiera dar un salto mortal a la contemplación, pues va a acabar mortalmente maltrecho. Dice Gigo, ¿de qué te sirve el tiempo empleado en la lectura si masticas y masticas y masticas y rumiándola no sacamos de ella todo el jugo y no hacemos pasar tragándolo hasta lo más profundo de nuestro corazón? Entonces, bueno, pues hace falta querer lo que se ha meditado y pedirlo. Es decir, hace falta querer cambiar. La oración se convierte también como en un momento de conversión, como en un deseo de identificarse con lo que se ha leído, ¿no? Deseando estas cosas divinas. En la plegaria, lo que se desea es ahuyentar el mal y obtener el bien, por eso lo dice Gigo. Y además, bueno, ¿de qué sirve? Escribe él. Ver por la meditación lo que debemos hacer si no se la fortalece con la plegaria, que es la que alcanza la gracia de Dios. Así es. ¿De qué nos sirve ver si no lo suplicamos? Si no somos fortalecidos por la plegaria. Guigo el Cartujo, en esta meditación, está convencido de que la misma oración, cuando se hace bien, entonces cambia el alma, transforma el alma. Es ya un ejercicio de purificación del alma. Te hace mejor. Es en la oración, en la plegaria, cuando el alma se hace mejor. Con razón, más adelante los autores hablarán de ejercicios espirituales, que son estas ejercitaciones del alma que terminan robusteciendo los músculos del alma, así como el ejercicio corporal también fortalece los del cuerpo. Se pregunta Guigo, ¿cuál es pues la meditación provechosa? La que termina o desemboca en una fervorosa plegaria. Santa Teresa de Jesús más adelante va a hablar de las determinaciones o de los propósitos. Es decir, que en la oración el alma toma determinaciones o hace propósitos, pero estos propósitos a la luz de Guigo el Cartujo pues no son la lista de mis propósitos del año nuevo, sino actos de la voluntad por querer ser mejor, expresados con el fervor de la plegaria, con o sin palabras, pero que brotan del corazón. Es casi como obligar al alma a querer en lo que se piensa, que es tan difícil para ella, pero quiere querer, como la expresión de San Agustín, que el alma quiera, Señor. Dice Guigo, desemboca pues la meditación en una fervorosa plegaria que consigue casi ordinariamente la más suave contemplación. Para Guigo el Cartujo, pues ordinariamente se llega a la contemplación, aunque él no aclara por cuánto tiempo, mientras que, por ejemplo, el amigo Bernardo piensa que se llega, pero raras veces, aunque para expresarse usan palabras un poco diferentes. Por ejemplo, Bernardo habla del perfecto amor de Dios y Guigo del disfrute o deleite de considerar las cosas divinas.
Pero lo que sí es claro para Guigo es que sería imposible conseguir la contemplación sin la plegaria. Este texto de Guigo es cortito, es un folletito. Desde luego que pues hay más cosas, pero en este contexto pues nos da una idea breve de lo que era la oración en la Edad Media, ¿no? En el siglo XII o XIII, de cómo más o menos entendían la oración. Pero pues esto a pesar del tiempo, a nosotros también nos da luces. Esta estructura básica de lo que también en esta época se ha llamado la lección divina, pues es oración. Es lo que lleva a la contemplación con todos estos pasos: lectura, meditación, plegaria y contemplación. Y bueno, pues ya para concluir, pues aquí la conclusión es un deleite, un gusto. Después de haber tomado la masa y haberla expandido, por la contemplación nos damos cuenta de que semejante platillo pues no nos lo podemos comer. Y entonces le pedimos a Dios que nos dé fuerza y salud para poder digerir aquello. Y Dios mismo viene entonces en ayuda del hombre y le da saboreo de aquellas cosas. Y Higo no piensa que esa contemplación alcanzada nos deje como en una gracia permanente, ¿no? Pero sí nos deja un gusto que anima a seguir, parecido al de San Bernardo, decía él, algunas veces, pero luego que desaparece hay que buscarlo. Es el haber disfrutado como una comida, pero que no te va a quitar el hambre para la siguiente hora de la comida.